Imagina que mañana la humanidad tiene la tecnología para abandonar la Tierra y colonizar otros mundos. No Marte, no la Luna, algo mucho más extraño, mucho más lejano. Un planeta cubierto de océano de horizonte a horizonte. Ahora imagina sumergirte bajo esa superficie por primera vez, sin saber qué hay debajo, sin saber qué te está mirando desde la oscuridad. Eso es exactamente lo que plantea Subnautica 2, uno de los juegos más esperados de los últimos años, que acaba de aterrizar en acceso anticipado y que ya está haciendo lo que mejor sabe hacer: dejarte con el corazón en la garganta cada vez que miras hacia abajo y no ves el fondo. Pero este vídeo no va de contaros si el juego merece la pena, va de algo más interesante. Porque detrás de esos océanos alienígenas, detrás de esa tecnología de supervivencia submarina en un planeta a años luz de la Tierra, hay preguntas científicas reales que nadie está haciendo. Y algunas de las respuestas te van a sorprender bastante más que cualquier criatura que puedas encontrarte en las profundidades. Bienvenidos a Cosmonautum, el lugar donde hablamos del espacio de forma simple y amena para que todos podamos entenderlo. Si vienes del vídeo de The Expanse y estás viendo esto pensando «A este tío se le ha ido la pinza metiéndose en un videojuego», mantén la calma. No he cambiado el rumbo de Cosmonautum. De hecho, para mí tiene toda la coherencia del mundo meterle el bisturí a un universo que suele pasar por la ciencia de puntillas. Como fan absoluto de esta futurista franquicia de ciencia ficción en mundos acuáticos, me apetecía traer este ecosistema a mi terreno. Y ojo, que la edad no es una excusa. Yo ya tengo 40 palos en el body, y os aseguro que este juego es perfecto para los que ya peinamos canas y buscamos una experiencia de supervivencia más de chill. Aunque no tengamos todo el tiempo que quisiéramos para jugar, porque claro, hay que pagar facturas y esas cosas. A ver, no pretendo darte una clase universitaria. Esto es un vídeo curiosongo, de mero entretenimiento, para aprovechar el tirón inicial de un lanzamiento que me fascina y ver qué tecnologías o conceptos del juego tienen una base científica más o menos apegada a la realidad, aunque sea parcialmente. En Subnautica 2 nos olvidamos del planeta 4546b y viajamos a Cethura, que se parece sospechosamente a Zazura, pero bueno. Aquí toca sobrevivir mientras desciframos los misterios del lugar. ¿Y qué secretos esconde este océano que está parcialmente apegado a la realidad de la ciencia, aunque solo sea mínimamente? Ponte el traje de neopreno, que yo te lo cuento. Una de las primeras cosas que Subnautica 2 aborda, y que el primer juego ignoraba alegremente, es cómo tu personaje puede subir desde 300 metros de profundidad de golpe sin que le exploten los pulmones. Porque en la vida real, eso te mata. Cuando buceas a mucha profundidad, el nitrógeno se disuelve en tu sangre. El problema viene cuando subes demasiado rápido. Ese nitrógeno forma burbujas dentro de tus vasos sanguíneos. Es exactamente lo mismo que cuando agitas una lata de refresco y la abres. Pero en lugar de coca loca, es tu sistema circulatorio. El juego lo resuelve con el traje de buceo ultra tecnológico, compensación automática de gases y asimilación biológica. Es ciencia ficción, sí, pero al menos se ha molestado en plantear el problema real, y eso para un videojuego de estas características, que tampoco busca realismo, ya es bastante. Todo brilla en las profundidades de Cethura, la flora, la fauna, las paredes de las cuevas. Y el juego te explica que ahí abajo, sin un rayo de sol, la vida sobrevive sin fotosíntesis. Hasta 1977, los científicos asumían que toda la vida dependía del sol. Luego descubrimos las chimeneas hidrotermales en el fondo del Pacífico y tuvimos que replantearlo todo. Ahí abajo, en la oscuridad absoluta, hay ecosistemas enteros viviendo de la energía química que escupen las grietas de la corteza terrestre. Sin sol, sin fotosíntesis, usando la quimiosíntesis. Y aquí viene lo bueno para los fans del espacio. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano bajo su corteza de hielo. Sin luz solar, sin fotosíntesis posible. Encélado, luna de Saturno, tiene géiseres disparando agua con moléculas orgánicas al espacio. Si la vida prospera sin sol en el fondo de nuestros océanos, puede prosperar en el fondo de esos también. Subnautica 2 está jugando en el mismo escenario que la NASA considera más probable para encontrar vida extraterrestre. No está mal para un videojuego.
Esta es la mecánica más comentada del juego y la que más me ha llamado la atención. Cuando mueres, la IA de tu base, llamada Noah, no te resucita, te reimprime. Escanea el mapa de tu mente, imprime un cuerpo nuevo y vuelca tu consciencia en él. Es como cambiar de ordenador o de celular, pero conservando todos tus archivos que ya tienes en la nube. Y el juego es bastante honesto sobre las implicaciones. Hay registros de colonos que descubrieron que eran la 14ª copia de sí mismos, que el original llevaba muerto años, y que ellos siguen pagando su deuda con la corporación. Distópico con mayúsculas. La bioimpresión de tejidos ya existe. Hoy ya se imprimen tejidos vivos con células madre, piel, cartílago, componentes cardíacos. No un humano completo como en este juegardo, pero los ladrillos están ahí. El problema gordo es la consciencia. Si descargas el mapa completo de tu cerebro y lo copias en un cuerpo nuevo, ¿eres tú? ¿O es una copia mientras el original dejó de existir? Es la paradoja del barco de Teseo, pero con cerebros. Y no hay respuesta. Ni filósofos ni neurocientíficos se ponen de acuerdo. Lo que sí hay son investigadores serios trabajando en la emulación cerebral, que algunos sitúan como posible dentro de este siglo. El juego lo usa para que no te frustres cuando una criatura te devora o se te va la pinza con el oxígeno, pero la pregunta que lanza encubierta es bastante más filosófica de lo que parece. La gran mecánica nueva de progresión no es fabricar herramientas, es modificar tu propio ADN. Que por cierto es una mecánica que ya pudimos ver en Grounded, donde hacían algo idéntico para elevar a tu personaje en el entorno hostil. Gracias a cierta flora y fauna del planeta, extraes su material genético, te lo inyectas y adquieres sus capacidades. Visión nocturna, tolerancia al frío o al calor, mayor capacidad pulmonar. Te vas convirtiendo en algo que ya no es exactamente humano. Esto tiene un nombre real: CRISPR-Cas9, una herramienta revolucionaria de la bioingeniería que permite cortar y pegar fragmentos de ADN para mejorarlos o erradicar afecciones. Ya se usa para transferir genes de resistencia al frío entre especies, para eliminar enfermedades hereditarias, para crear organismos con características que la evolución nunca habría producido sola. Y hay una conversación en la comunidad científica espacial que de momento es incómoda, pero existe. Si mandamos humanos a Marte, el mayor enemigo no va a ser el frío ni el vacío. Va a ser la radiación cósmica y la pérdida de masa ósea. Y algunos investigadores están preguntando en voz alta si la solución más eficiente no es mejorar los trajes, sino modificar directamente los genes de los astronautas. El juego lo lleva al extremo, eso sí, pero la ciencia real está dando los primeros pasos tímidos en esa dirección. Subnautica 2 introduce los Haithian, criaturas gigantescas de aspecto ballenero que flotan y vuelan por encima de la superficie del océano de Cezura, y que son como cepelines. A ver, a primera vista parece el delirio de alguien que mezcló un documental de National Geographic con una planta mágica. Pero tiene su lógica. Para que un animal colosal vuele en la atmósfera de un exoplaneta, necesitas básicamente dos cosas. Una atmósfera mucho más densa que la nuestra, donde el aire sea tan espeso que la sustentación sea posible para objetos enormes, o que el animal sea básicamente una bolsa de gas vivo, llena de hidrógeno o helio generado por su propio metabolismo, que le permita flotar como un cepelín biológico. Los astrobiólogos llevan años estudiando este tipo de escenarios para exoplanetas con atmósferas hiperdensas. Carl Sagan ya especuló en los años 70 con la posibilidad de organismos flotantes en la atmósfera de Júpiter. No es una idea nueva, es una idea que la ciencia todavía no ha descartado. Así que la ballena voladora alienígena que te va a dar el susto de tu vida en Subnautica 2 no es tan descabellada. Solo necesita el planeta adecuado. Subnautica 2 acaba de aterrizar en acceso anticipado y faltan aún muchísimas sorpresas, pero este pedazo de juegardo ya está dando de qué hablar por razones que van más allá de la jugabilidad. No es un juego que use la magia como comodín para todo. Es un juego que ha decidido tomarse en serio su propio mundo, y eso se nota. ¿Que lleva la ciencia al extremo? Sí. ¿Que hay cosas que son pura ficción? También. Pero la base está ahí, y para un juego de supervivencia eso merece un reconocimiento.
Si eres fan de la franquicia, ya sabes dónde encontrarlo. Si no lo conoces y te gusta sentirte pequeño e insignificante en un océano que no te quiere allí, dale una oportunidad. Y si quieres seguir explorando ciencia espacial real sin necesidad de traje de neopreno, tengo este vídeo para ti justo aquí. Méteme un buen like si el vídeo te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en el próximo viaje.